Goku! Así como ambos guerreros entraron al palacio a charlar de lo que estaba pasando y cuál era la situación actual del universo, ya que Jiren quiere proteger a su gente a como dé lugar. Si debe dar su vida en el campo de batalla, no le va a importar dejarla con tal de ganarla. Y eso es todo lo que ha pasado, y por eso me vas a ver en cada multiverso eliminado las anomalías. Bueno, ahí más importante de ahí todo, son normales que cualquier rey del todo puede eliminar, pero si no son capaces ahí es donde entro yo a eliminarlos, diría Goku con una pequeña sonrisa. Veo que lo tienes bajo control todo, Son Goku. Me impresiona un poco que un guerrero muy impulsivo a las guerreras esté manteniendo un orden en el universo como si no fuera nada, diría Jiren, el cual poseía una pequeña sonrisa. La verdad es algo que también le he mencionado, que a pesar de todo lo que pasa en el universo es capaz de no meterse en batalla que no tienen sentido alguno, y tiene mi admiración todo lo que ha madurado el señor Goku, diría Margarita con una pequeña sonrisa. Pues no había otra, era hacer eso o morir, como te mencioné, a manos de ese guerrero, pero el destino quiso que me volviera más fuerte y veme aquí dando guerra por el bien de todo, diría Goku con una pequeña sonrisa. Por lo que veo no ocupas mi ayuda, así que ya sabes dónde encontrarme por si la necesitas, y con solo comunicarte por telepatía estaré en el lugar para darte apoyo, diría Jiren, el cual se ponía de pie mientras tenía una sonrisa. No te preocupes, Jiren, tú vuelve fuerte y haz que tu multiverso sea uno de los mejores, porque así lo quiere Ten, que te conviertas en el rey más temido después de nosotros, eso sí, diría Goku, el cual le dio una pequeña sonrisa. Nos vemos, Son Goku, espero volver a encontrarlos. Bueno, sería que fuera en una guerrera peleando mano a mano para ganar, diría Jiren, el cual se marchó del lugar con una pequeña sonrisa. Ten cuidado con lo que pides, que al final no sabes lo que dices, porque las guerreras están a la vuelta de la esquina si no te cuidas bien, por eso nunca busques una porque al final te arrepientes, diría Goku, el cual veía eso serio. Por lo que veo te tienes que marchar, ¿no? Aún te falta un multiverso que ver y hacerte cargo, diría Margarita triste, ya que a Goku lo veía como su padre, un guerrero honorable. Lastimosamente es mi deber, pero no te preocupes, estás bajo mi cuidado. Lucharé hasta el final por todos. Ustedes no van a morir fácilmente, eso tenlo seguro, diría Goku, el cual salió en una estela de luz hacia el siguiente multiverso. Ahora no tendría descanso, ya que quería acabar la batalla lo más antes posible. Pero lo que no sabía que esta batalla sería muy pero muy diferente a las dos últimas. Ese guerrero que aún estaba en su forja es más poderoso en todos los sentidos. ¿Cómo será ese guerrero? Siento que algo muy malo podrá pasar en ese multiverso. Las energías en él son más grande, un guerrero puede crecer mucho en poder ahí. Bueno, espero sea buena la batalla, si no me aburriré como estos dos anteriores, diría Goku, el cual aumentó aún más la velocidad. Por el espacio del multiverso de Margarita solo se veía una hermosa estela que iba pasando por ese lugar dejando un universo, pero a los segundos desaparece, ya que termina siendo el aura del mismo guerrero. Así por unos largos minutos se veía lo que iba generando el guerrero hasta entrar al nuevo multiverso, mientras al llegar al castillo tenía una sonrisa, ya que sentía un ki familiar porque él pensaba que había muerto. Por fin he llegado, como me tocara esto. ¿Quién será mi nuevo rival? Por el momento no siento ningún poder que me haga pensar que es mi adversario, diría Goku, el cual veía todo el caos que había en el castillo mientras tenía una pequeña sonrisa. Parece que soy la única de nuevo, ellas han muerto por no estar en el palacio. Sabía que dejar clones de mí era mala idea, diría Mikosin, la cual estaba sentada en unas rocas. No fue eso, aunque hubieras estado en este lugar, tú también hubieras muerto. Nadie era rival para esa bestia, así de simple. Él era otro nivel, y ellas ni fueron capaz. Tú lo ibas a ser peor, diría Goku serio. Pero dígame qué hace en este lugar, que se le ofrece ella, que ellas no están en este lugar. No sé a qué ha venido, diría Mikosin seria. Bueno, a eliminar a un guerrero bueno, aún no ha hecho acto de presencia, y cuando lo haga me tendré que hacer cargo de dicho guerrero, diría Goku serio, mientras del chasquido de sus dedos el palacio volvió a la normalidad mientras tenía una pequeña sonrisa. Señor Goku, ¿me puede decir qué fue lo que ha pasado? ¿Cómo terminó esa batalla? ¿Quién ganó? Porque ellas han muerto. Hay muchas preguntas y pocas respuestas, diría Mikosin, la cual no entendía nada de la situación. Bueno, la situación es muy simple. Un guerrero me quería matar a mí por haberle pagado tremenda humillación frente a las máximas autoridades de este universo. Busco venganza, matando a cada ser querido para mí, empezado por mi hijo Gohan, seguido de ellas y por último mis amigos. Así fue, pero cada uno fue vengado por la sangre de ese guerrero. No iba a dejar que sus muertes quedaran así, diría Goku con una pequeña sonrisa.
Así que el guerrero ha muerto, pero me imagino que lo hizo sufrir segundo tras segundo, por lo que genero, o me equivoco señor Goku, diría Nico, sin la cual tenía una sonrisa al escuchar eso. Él sufrió hasta el último segundo de su vida, eso sí tenlo seguro, no lo iba a dejar morir así de fácil. Soy un rey que no tendrá piedad con los guerreros normales, por así decirlo. Ahora he matado a más guerreros que en la misma vida que había tenido, pero así es este sacrificio por ser el más fuerte, toca hacer eso, diría Goku serio. Me imagino que no es algo que le guste hacer señor Goku, porque he visto su pasado, era un guerrero de corazón puro, donde matar a un guerrero era algo que no le gustaba hacer, pero desde que es un guardián supremo, se convirtió en algo que debe hacer obligado, diría Nico Sincería, ya que ser un rey tenía sus problemas. No te equivocas Miss Cosin, pero ahora estoy en este lugar, y de aquí no me mueve nadie, soy un rey, y me mantendré en este lugar hasta el último día de mi vida, diría Goku con una pequeña sonrisa. Pero si es un rey, su muerte falta que pase, bueno, pasarán millones de años para que eso pase y usted lo sabe, su vida técnicamente es eterna, diría Nico Sin, ya que sabía que era inmortal y que nada lo podría matar. Lo sé, al ser un guardián mi vida cambió, pero recuerda algo, siempre terminamos siendo vencidos por algún guerrero, y ahí es donde nuestra vida llega a su fin, así que eternos no somos porque la vida tiene su fin, y si no sabes aprovechar la vida mueres, diría Goku. Bueno, tiene un punto, pero aquí llevamos un rato esperando a su rival, pero nada que hace acto de presencia, será que por verlo tuvo miedo y no quiso seguir con su revancha, diría Nico Sincería. No es eso, este guerrero no será una cosa fácil de vencer, siento que la batalla que voy a liberar pondrá mi vida al borde de la muerte, así que, si puedes irte mientras esté en la batalla, irte, no quiero que mueras, debes ser la reina de este multiverso, diría Goku. Señor Goku, no me puedo convertir en una reina porque está escrito en las leyes que un ángel no puede convertirse en una reina del todo, porque el rey Ten lo dejó escrito así, diría Nico Sincería. ¿Acaso olvidas quién soy y las reglas se hacen como yo quiera? Me da igual lo que piense Ten, al final soy su mano derecha y su confianza en mí y mis criterios, diría Goku, el cual sintió algo raro afuera del palacio. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió su mirada? ¿Algo malo está por pasar o me equivoco?, diría Miss Coin, la cual veía ese semblante serio del guerrero y eso no le daba buena espina. Si parece que el guerrero ya hizo acto de presencia y la batalla que estamos por liberar será legendaria, siento en su poder que no es para nada débil, diría Goku con una pequeña sonrisa. Si quiere señor Goku, lo dejo y tomo distancia para no hacerle estorbo en la batalla, y tenga mucho cuidado en lo que haga, no se confíe que es algo que hace mucho, diría Nico Sin, la cual estaba de pie de nuevo. Bien, toma distancia que esta batalla será interesante, diría Goku, el cual salió del palacio mientras se puso en pose de meditación pensando en lo que pasaría en esa batalla porque sentía que no sería algo fácil, sentía en el poder de su adversario que aún no hacía acto de presencia y ponía a temblar ese lugar. En eso, en todo el lugar del palacio se comenzó a sentir fuertes temblores que hacen mientras un portal comenzó a aparecer en la zona de combate y un guerrero de cabello carmesí comenzó a salir de ese portal mientras veía intensamente a Goku. Hasta que por fin sales, a ver, dime, ¿qué tan fuertes eres y tu nombre o solo eres una pérdida de tiempo?, diría Goku, el cual había dejado su pose a una mirada fría. Son Goku el guardián supremo, un ser temido por muchos, y esos son los débiles ante mí, eso será completamente diferente, diría Altair serio. Pero dime tu nombre, aunque sea para recordar al guerrero que cuenta buenos chistes, tal vez te contrate para ser payaso en el torneo de guardianes, diría Goku, que su mirada seguía siendo la misma. ¿Y eso qué te importa si los muertos no hablan? Es mejor que dejes de estupidez antes de que te mate, así que mejor luchemos, diría Altair serio. Pareces más un aguafiestas, ni hablar quieres, eso demuestra lo débil que terminas siendo, pero bueno, ya veremos de qué lado termina muriendo la iguana, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate y su mirada era fría. Ven Son Goku, es hora de que te mande a dormir por la eternidad ante mis manos, diría Altair, el cual se había movido a una temible velocidad que el fuerte golpe que había lanzado había sido más que salvaje. Es veloz la verdad, pero será suficiente para ganarse, su poder es grande, espero sea un buen rival antes de que me aburra, diría Goku, el cual se movió a una temible velocidad con un fuerte golpe que el mismo espacio se detuvo por eso. Los dos guerreros al impactar sus puños se generó una inmensa explosión en ese palacio, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes, cada uno poseía un inmenso poder, ni hablar de la fuerza que le ponían a cada golpe. Goku se movía a unas grandes velocidades, cada fuerte golpe que iban lanzando ponía de cabeza ese lugar de la batalla.
Altair solo poseía una pequeña sonrisa porque ese guerrero que él creía débil le estaba dando unos buenos golpes, y eso que no ha visto el verdadero poder de Son Goku. Durante unos largos minutos se comenzaron a ver cómo se iban impactando unos salvajes golpes hasta que uno cayó de golpe en el suelo de ese planeta del palacio. Ay, Son Goku, parece que esa fuerza de la que hablas ya se terminó, o soy demasiado fuerte para un arrogante como lo eres, diría Altair con una pequeña sonrisa. Nada mal ese golpe, la verdad fue divertido, pensé que no me daría pero fue todo lo contrario, pero dime, ¿ese es toda tu fuerza o aún tienes más? Porque no quiero que esta batalla termine siendo aburrida, porque de verdad la pasé fatal, diría Goku, el cual se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿Estás estúpido o te haces el estúpido? ¿Acaso ese golpe que te he dado no lo has sentido? ¿Acaso eres estúpido? Diría Altair serio. Jaja, parece que eso es lo que eres. Has repetido la misma palabra más veces de la que llevas de vida, diría Goku, el cual se sentó en unas rocas. Maldito, deja de subestimar, ¿acaso no ves la gran diferencia de poder? ¿Acaso eres un estúpido? Diría Altair serio, pero fue callado de un salvaje golpe. En ese se vio una gran explosión, donde había caído el guerrero, ya que no fue capaz de ni reaccionar al recibir dicho golpe a la velocidad que iba. ¿Qué decías? Hablas de poder y lo único que haces es caer como todos los inútiles que me he enfrentado. Mejor guarda silencio antes de que te termine matando, diría Goku, el cual su semblante pasó a más serio. Ok, ahora la batalla será diferente. Su mirada me indica que se la va a tomar en serio. Debo luchar bien sin que me dé uno de sus golpes, porque la voy a pasar mal. Solo uno me ha hecho este daño, pero lo bueno que me recupero rápido, diría Altair en sus pensamientos. ¿Y entonces qué piensas hacer? ¿Seguirás ahí como estúpido o vas a luchar de verdad? Tú decides qué hacer, diría Goku con una pequeña sonrisa, pero sabía que cualquier cosa podría ser el fin de la batalla. Nunca te confíes, ¿acaso se te olvida que tus rivales pueden superar tu poder en cualquier segundo? Así que mejor no hables, diría Altair serio. Jajajaja, tu superar mi poder es un chiste, ¿verdad? Mejor guarda silencio antes de que te termine matando, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate. ¿Tan seguro estás de lograr tal hazaña? A ver, si puedes hazlo y no digas falsas promesas, diría Altair serio, mientras se ponía en pose de combate. Ahora nos movemos al Palacio Supremo, donde estaba Ten tomando una taza de té, mientras veía lo que estaba iniciando con una sonrisa. Parece que mi experimento ha empezado. ¿Hasta dónde será capaz de llegar el guerrero Son Goku? ¿Mostrará su verdadero poder o solo me dejará con las ganas de verlo con la furia de un verdadero Saiyajin? Ya quiero ver cómo termina esto, diría Ten serio. ¿Sabes qué hacer? Eso puede ser un peligro. ¿Acaso olvidas lo que pasó la última vez? Diría Sofía, la cual veía eso. No pasará nada malo, conozco a el Saiyajin y aparte no sabe que yo fui el creador de ese guerrero, así de simple. Mientras nadie diga nuestro secreto estaremos perfectos, diría Ten, el cual veía serio a su reina del cielo. Bien, solo venía a advertirte que ese guerrero no es cosa para jugar. Sabes su poder y su inmensa fuerza destructiva que posee, así que está listo para las consecuencias cuando salga todo a la luz, diría Sofía. Que no pasará nada de eso, tú solo ten confianza en mí o ya no confías en tu rey, diría Ten con una pequeña sonrisa. Confío, pero no debes subestimar a un guerrero como es Son Goku, no sabes el final que te podrá hacer, diría Sofía. Y así como los dos guerreros siguieron con su charla del poder y por qué estaba haciendo eso con el guerrero Son Goku, ya que le parecía algo muy infantil de parte de Ten, eso, pero no le dio tanta importancia. Al final, él es el rey del universo y hace lo que quiere. Volviendo al campo de batalla, donde los dos guerreros solo poseían una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Solo te vas a quedar viendo como un idiota o vas a atacar? No me estés aburriendo, por eso me estás haciendo, diría Goku serio. Tanto confías en tu fuerza y poder que hablas, pero cuando te toque usar tu verdadero poder no eres más que una simple rata muerta, diría Altair, el cual se había lanzado a una gran velocidad que a su paso había dejado un gran caos. Tanto confías en tu miserable poder, me da igual, al final solo eres una simple títere de un rey porque no consigues ese poder así de la nada, pero a mí ¿qué me importa eso? Me importa nada, diría Goku, el cual se había lanzado a una gran velocidad con un fuerte golpe. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por ese inmenso poder. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando hacía temblar ese lugar de la batalla. Por donde vieras veías a dos veloces rayos impactarse, fuertes golpes que cada uno tenía grandes poderes. Goku se movía a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iba lanzando ponía de cabeza a ese lugar de la batalla. Altair tenía muchas dificultades al esquivar y responder los fuertes golpes, que no era capaz de nada. Cada segundo que iba pasando tenía muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes.
Durante unos largos minutos se veía la feroz batalla que se estaba librando, una batalla que no dejaba ver un ganador como tal, hasta que uno recibió un salvaje golpe en toda la cara que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. 1000 rayos perforadores eternos, diría Goku cuando lanzó cientos de rayos de ki, cada uno poseía un inmenso poder. Altair se ponía de pie intentando esquivar cada rayo, pero cada uno comenzaba a tener más poder y eso se le comenzó a dificultar en verlo y intentar esquivarlo. Al final era casi imposible hasta que los comenzó a recibir, que cada uno le hacía un fuerte daño hasta que se vio una inmensa explosión en ese lugar. Goku solo veía eso serio, ya que la batalla había terminado nada bien y sabía que cualquier cosa podría ser el fin de ese adversario, y no quería tampoco confiarse de gran manera porque no sabe qué es lo que puede pasar en segundo. La batalla toma diferentes destinos. ¿Qué es lo que estabas hablando de poder? Y que el poder ahí ya y mírate dónde estás, en el suelo, lamiendo mis pies como el perro que eres. Dime, ¿acaso eso te gusta hacer? Bueno, eres un ser débil y patético, es algo muy obvio, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Cómo es posible? Cada fuerte golpe que él me da me genera un intenso daño en mi cuerpo. Eso no debería ser del todo así, debería ser todo lo contrario. Tenemos un buen nivel en el mismo estado, pero no lo veo así, diría Altair serio mientras veía a dónde estaba Goku. Jajaja, ¿es en serio que acabas de decir que tenemos el mismo nivel de poder? ¿Es en serio que has dicho tal estupidez? Es mejor que guardes silencio, porque por andar diciendo esas estupidez usaré una fuerza más allá de mis límites para eliminar a la basura, diría Goku serio. Quiero ver que seas capaz de hacerlo. Hablas por hablar, pero cuando se trata de actuar no hace nada más que llorar, diría Altair serio. Por eso mientras se ponía de nuevo en pose de combate esperando el movimiento de su adversario. Ya veremos de qué lado se termina viendo el ganador. Los dos aún no hemos demostrado nada del verdadero poder así de simple, así que prepárate antes de que te mate, porque pasarás a ser de la nada misma, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate y se lanzó a una tenaz velocidad que a su paso había dejado un gran caos. Altair se sorprendió por eso, ya que nunca había visto a una gran bestia del cultivo como lo era Goku, pero eso no fue nada para el que se movió a una gran velocidad también, ya que no se quería guardar nada y quería ganar sí o sí. Las dos bestias, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión que a su paso todo se iba destruyendo. El gran poder de los dos guerreros fue brutal en todos los sentidos, de la cual le volvieron a dar inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando ponía de cabeza ese lugar por la intensidad y salvajidad de los golpes. Goku se movía a unas terribles velocidades mientras daba unos salvajes golpes. Él, si no estaba con juegos, él tenía en su mente terminar la batalla y volver a entrenar, ya que como guardián debería fortalecerse, porque la batalla con los guardianes puede volver y quiere demostrar que es el guardián más fuerte. Altair estaba teniendo muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes que los comenzó a recibir de lleno, que cada uno le hacía un gran daño hasta que recibe una veloz patada en toda la cara que salió disparado impactando salvajemente el suelo. Goku no se contuvo con ese golpe, que siguió lanzando una fuerte cantidad de golpes que cada uno poseía una fuerza descomunal, ni hablar del gran poder que tenía cada puñetazo. Altair no podría ni defenderse de los fuertes golpes que los recibía de lleno, que le causaban un fuerte daño, hasta que recibió una fuerte patada en toda la cara que salió disparado impactando salvajemente el suelo, que se generó una inmensa explosión. ¿Es en serio que habías hablando de poder y más poder y lo único que estoy viendo es a un débil caer a mis pies? ¿Es en serio? Mejor guarda silencio y deja que te borre de la existencia. Estás detenimiento mis verdaderos entrenamientos, diría Goku, el cual veía serio a su adversario. Nunca te confíes así, que al final no sabes qué sorpresas tiene tu adversario, diría Altair, el cual cerró sus puños mientras poseía una pequeña sonrisa. En eso, en toda la zona de combate se vio una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por ese gran poder, ni hablar de la inmensa fuerza que había usado su adversario. Te lo dije varias veces, nunca te confíes en una batalla porque no sabes cómo puedes terminar, y mira, tú has terminado muriendo. En fin, ¿qué le podemos hacer? Los débiles mueren y los fuertes viven, diría Altair serio. Exacto, los débiles mueren y tú eres un débil, no eres ni mi calentamiento, pero te voy a demostrar que mi poder ya superó todo lo que conoces, diría Goku, el cual estaba en su forma del ultra intenso. Su mirada fría era intensa. Y imposible, deberías haberte hecho un gran daño, pero no te he hecho nada de eso. Eso no debería ser posible. Al final ese ataque tenía un gran nivel, diría Altair, el cual veía eso serio y no entendía qué había pasado.
Si tu ataque tenía un gran poder, no le voy a quitar méritos a alguien que se esfuerza, pero se te olvida mi cargo y poder. Al final ese poder no fue nada más que una cosquilla para mi cuerpo, pero bueno, debemos seguir con esta aburrida batalla, ¿no crees?, diría Goku, el cual ya se había posicionado detrás de su adversario. Altair no fue capaz de reaccionar a tiempo, que recibió un fuerte golpe en toda la cara, que salió disparado a una alta velocidad, impactando con el castillo que lo destruyó por completo. Es en serio, estúpido, acabas de destruir el maldito palacio, ¿no ves que me costó construir de nuevo y vuelves a hacer lo mismo? Es mejor que te dé una verdadera lesión, diría Goku, el cual comenzó a dar pasos lentos. Altair se ponía de pie a una gran velocidad, pero fue demasiado tarde, que recibió una fuerte cantidad de golpes, que cada uno le hacía un inmenso daño. Cada fuerte golpe sentía como su vida pasaba por sus ojos. Goku no paraba de dar los salvajes golpes, él no se contenía en lo más mínimo, estaba usando una fuerza impresionante. Él no estaba con juegos, él sí tenía como objetivo terminar a su rival a como de lugar. Durante unos largos minutos se veía un fuerte intercambio de golpes, que cada uno poseía una gran fuerza, hasta que los dos se separaron de uno y del otro, mientras que Goku poseía una pequeña. No lo haces nada mal, perdón, es que no eres capaz de ni ver mis golpes, es verdad, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Maldición, sus golpes son brutales, no soy capaz de ni verlo, eso debería ser imposible, pero bueno, ¿qué importa? Seguiré a como dé lugar, diría Altair, el cual estaba serio. Y si aumentas tu poder y dejas de ser un estúpido débil, porque la verdad te me estás haciendo muy aburrido, diría Goku, el cual se sentó en unas rocas mientras poseía una pequeña sonrisa. Maldito, deja de subestimar, que no sabes cuál puede llegar a ser mi verdadero límite, así que guarda silencio, que al final tu muerte está cerca, diría Altair, el cual se ponía serio. Entonces usarás más poder o seguirás siendo un débil, o qué, diría Goku, el cual solo tenía una pequeña sonrisa. En eso, en toda la zona de combate, se comenzó a sentir un inmenso poder, que hacía temblar ese lugar, y de un fuerte estallido de poder Altair había liberado el 50% de su máximo poder, que era bestial. Los dos se veían fijamente listos, pero para dar inicio a un nuevo intercambio de golpes, ellos sabían que la batalla no estaba a nada de terminar. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu grandioso like para más capítulos de la saga y lo que se aproxima.